Bien, jóvenes, tengan muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante en el área de ciencias sociales, como lo es la conquista del Perú o la invasión al imperio del Tahuantinsuyo. Sabemos nosotros, pues, que esta etapa de nuestra historia, esta invasión que sufrió nuestro gran imperio incaico, estuvo a cargo, pues, por los españoles, ¿sí? Esta conquista se inició en el año de 1524 con la primera expedición de los españoles hacia el Perú y culmina en el año de 1532 con la captura del Inca Atahualpa. ¿Cómo se desarrolló todo este acontecimiento? Pues vamos a explicarlo el día de hoy para que ustedes jóvenes tengan conocimiento acerca de nuestra historia. Lo primero que hay que conocer es acerca, pues, de quiénes fueron aquellos personajes que iniciaron esta conquista hacia nuestro territorio, ¿ya? La conquista del Perú fue llevado a cabo, pues, por unos conquistadores españoles que se les conoce, pues, ¿no?, que fueron tres los famosos socios de la conquista. En realidad fueron muchos socios, pero quienes llegaron al Perú, o los más conocidos, los vamos a mencionar, justamente están acá en la imagen. Ya, Francisco Pizarro fue prácticamente el líder de esta expedición, fue el jefe de esta empresa, llamada también la empresa perulera o la empresa de Levante, que tenía como misión, ¿no?, apoderarse de los metales preciosos que existían en América y sobre todo en Perú. Entonces fue Francisco Pizarro el jefe de la expedición. A él se le sumaron otros socios, otros españoles, como por ejemplo Diego de Almagro, quien era en España, había sido un soldado que había luchado, pues, para los ejércitos españoles, y él se encargó justamente de eso, del ejército o de la tripulación de esta expedición, el encargado de buscar o conseguir soldados, las provisiones, los armamentos, entre otros. El otro socio, Hernando de Luque, fue aquel español que se encargó de financiar esta expedición. Financiar económicamente con dinero para comprar alimentos, para comprar armamentos, para comprar los buques o las embarcaciones. Fue el que dio el dinero, ¿no?, para poder llevar a cabo esta empresa o esta expedición. Otro cuarto socio lo tenemos acá, sin embargo nunca vino al Perú, pero fue considerado también como uno de los socios de esta empresa, fue Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedrarias. Este personaje, pues, era un gobernador en Panamá. Ojo que todos los socios de la conquista, ellos vivían en Panamá. Habían llegado desde España a América con la intención de hacerse ricos, de buscar tesoros. Y todos estos españoles que les acabo de mencionar tenían como residencia fija Panamá, vivían en Panamá. Entonces, la expedición nace en Panamá. La expedición de la conquista hacia el Perú nace en Panamá. Pedro Arias Dávila, que fue un español también, digamos que un cuarto socio, él era el gobernador de Panamá, por eso es que él no vino con los demás socios al Perú, porque tenía que gobernar y tenía que hacerse cargo, pues, de la gestión del gobierno en Panamá. Dio la autorización para que partieran de Panamá y es así que se inician los famosos 4 viajes, o 3 viajes, perdón, de la conquista. ¿Ya? Los viajes de Pizarro fueron 3. El primer viaje, llamado de exploración, porque recién empezaron a explorar América del Sur, se inició en el año de 1524. Y como lo vemos acá en esta línea azul, este viaje fue corto. Salieron de Panamá y llegaron hasta, digamos, hasta la mitad de Colombia, a un pueblo conocido, pues, como Puerto Quemado o Pueblo Quemado. En este pueblo ocurrió un acontecimiento en relación a los socios de la conquista. La población del lugar, los indígenas que habitaban este lugar de Pueblo Quemado o Puerto Quemado, se enfrentaron a los socios de la conquista, se enfrentaron a los españoles. Y una lanza, ya, arrojada por uno de estos indígenas de este pueblo quemado, impactó en el ojo de Diego de Almagro, haciéndole perder la vista, ¿no? Lo dejó tuerto, como se dice, y los españoles, pues, se tuvieron que regresar a Panamá para curar, pues, a este personaje que había caído, ¿no?,
en este enfrentamiento. 2 años después se realiza el segundo viaje, que se conoce pues como el viaje del descubrimiento. ¿Por qué? Porque los españoles llegaron en este segundo viaje al Perú. Sigamos la línea verde que está acá. Ojo que los 3 viajes partieron de Panamá, salieron de Panamá, y en el segundo viaje pasaron por Colombia, desembarcaron, no había nada, no encontraron tesoros, llegaron a Ecuador, tampoco encontraron nada, y cuando entran al Perú por mar, pues están en el Océano Pacífico, llegaron hasta la desembocadura del río Santa, ¿no? No desembarcaron, no entraron a tierra firme, solamente en el mar nada más se dieron cuenta de que ya estaban en el Perú. El río Santa pues está ubicado en la región de Ancash, ¿no? En este segundo viaje se llevaron a cabo 2 acontecimientos importantes. El primero ocurrió en la famosa Isla del Gallo, ¿ya? En la Isla del Gallo. ¿Qué ocurrió en este lugar, en esta Isla del Gallo? La expedición de Francisco Pizarro, ya la expedición, los tripulantes ya se habían desalentado porque no encontraban tesoros que le había prometido pues Francisco Pizarro. No encontraban los metales preciosos, ni siquiera el pueblo donde existía abundante oro y plata. Desalentados en no encontrar nada, la tripulación decide abandonar la expedición y regresarse a Panamá. Entonces, Francisco Pizarro, ¿no?, una persona muy astuta y muy hábil, decide desembarcar en esta isla, ¿no? Y estando en la isla, con su espada, traza una línea sobre la tierra. Y les dice, hacia ese lado está Panamá. Los que quieren, vayan a Panamá y van a ser pobres toda su vida. El que cruce esta línea hacia el sur está el Perú y se va a hacer rico. Así que los que deseen cruzar la línea y seguirme conmigo, no seguir la expedición conmigo, vamos a ir al Perú y vamos a ser ricos. Ustedes deciden. Solamente cruzaron la línea y siguieron a Francisco Pizarro en su expedición 13 españoles. A estos 13 se le conoce como los 13 del Gallo, o llamados también los 13 de la fama, porque solamente fueron 13 los que cruzaron esta línea para ir al Perú a hacerse ricos. Además, el resto de la tripulación, que eran cientos de tripulantes, se regresaron a Panamá y, como decía Francisco Pizarro en su frase, se iban a hacer pobres, a seguir siendo pobres, ¿sí? Ahora, jóvenes, vamos a mencionar también lo siguiente, ¿ya? Cuando siguieron con la expedición, llegaron hasta Tumbes, o pasaron por Tumbes, y estando en Tumbes se encuentran en el mar de Tumbes, ¿ya?, una balsa con 3 tripulantes indígenas. Francisco Pizarro se acerca a ellos, ¿no?, y los sube a su embarcación para preguntarle acerca, ¿no?, de este pueblo, de este reino donde existía oro y plata. Al subirlos, se dio cuenta que ellos no hablaban el mismo idioma que los españoles, el castellano, sino que hablaban otro idioma, era el quechua. Estos 3 tripulantes, Francisco Pizarro se los llevó hasta Panamá y les enseñó, ¿no?, por varios años, les enseñó el idioma castellano para poder preguntarle qué era lo que había en este territorio peruano, ¿no? Llegaron hasta el río Santa, hasta Ancash, y luego retornaron a Panamá con los 3 indígenas que ellos habían encontrado. Estos 3 indígenas, cuando aprendieron el castellano, le informaron que era cierto que en el Perú había un reino muy rico con abundante oro y plata. Este era el imperio del Tahuantinsuyo. Le dijeron además que gobernaba un inca. En esta época estaba gobernando todavía el inca Huayna Cápac. ¿Sí? Entonces, Francisco Pizarro en el segundo viaje se entera de todo, descubre realmente que sí existía oro, plata, pero que además había un imperio muy importante, muy grande y muy fuerte, que era el imperio del Tahuantinsuyo, gobernado por él. En el tercer viaje, luego de ello, una vez que se entera de todo, pasan 5 años, y se realiza, pues ya Francisco Pizarro está a punto ya de realizar el tercer viaje, que es la invasión en sí. En este tercer viaje, que está con líneas rojas,
ya una línea roja, Francisco Pizarro parte de Panamá y desembarca en Piura. Entra ya al territorio peruano a Piura. Ahí funda la primera ciudad española en el Perú, que es la ciudad de San Miguel de Tangarará. Una vez que está en Piura, se entera que el Inca Huayna Cápac había fallecido y dos de sus hijos estaban peleando por el poder, por el trono. ¿Quiénes eran estos hijos? Atahualpa y Huáscar. Se entera además que después de este enfrentamiento Huáscar ya había derrotado a su hermano. Perdón, Atahualpa había derrotado a su hermano Huáscar. Y que Atahualpa se había dirigido a Cajamarca con todo su ejército a descansar después de tantos años de enfrentamiento con su hermano. Francisco Pizarro va en su búsqueda de Atahualpa, va a su encuentro, y el famoso encuentro se da pues en Cajamarca el año de 1532. En el mes de noviembre, Francisco Pizarro y Atahualpa se encuentran por primera vez en lo que se conoce hoy en día como la Plaza de Cajamarca. Ahí se da el primer encuentro entre los españoles con los incas. El Inca Atahualpa fue con todo su ejército, pero fue desarmado, fue sin armas. Fueron solamente para conocer quiénes eran esos españoles barbudos que hablaban los indígenas, ¿no? del imperio. Los españoles solamente tenían aproximadamente 160, de la tripulación española, ¿no? Los expedicionarios. Los conquistadores famosos fueron en realidad 160 aproximadamente. Y se encontraron con miles de indígenas en esta plaza de Cajamarca. El primero que se le acerca al Inca Atahualpa fue un sacerdote, un fraile, llamado Vicente de Valverde. Se le acerca y le entrega una Biblia, ¿no? Con su rosario. Y como el Inca Atahualpa no sabía ni leer ni escribir, y mucho menos sabía el idioma castellano, agarra la Biblia, lo mira, le da vuelta, lo abre, lo cierra, y al no encontrar nada interesante, lo arroja, lo tira al suelo. Ante esta situación, el fraile Vicente de Valverde le da la orden a Francisco Pizarro para que se inicie el ataque. Y los españoles, que se habían escondido, ¿no?, de manera estratégica en los alrededores de la plaza, salieron a enfrentarse a los indígenas que estaban desarmados y logran derrotar fácilmente a los miles de indígenas que estaban en la plaza. Ojo, 160 hombres contra miles de indígenas. 160 españoles derrotaron y capturaron al Inca Atahualpa, como les repito, en el año de 1532. Luego de esto, el Inca Atahualpa es apresado, es llevado prisionero, ¿no?, a una fortaleza, y estando prisionero, el Inca Atahualpa ofrece el famoso rescate, ¿no?, que de repente muchos de ustedes conocen. ¿En qué consistía este rescate? En llenar 2 cuartos de plata y 1 cuarto de oro hasta donde llegara la palma de su mano. En ese cuarto donde estaba encerrado Atahualpa, él ofrece llenar ese cuarto, o mejor dicho, 3 cuartos, ya 3 cuartos, hasta donde llegara la palma de su mano, con oro y con plata, ¿no?, que son los metales preciosos que buscaban los españoles. Aceptaron la oferta los españoles, pero después de haber llenado estos cuartos, los españoles deciden matar al Inca Atahualpa. O sea, no cumplieron con su palabra, ¿ya? Lo mataron aduciendo de que él había sido, pues, muchos cargos en su contra. Por ejemplo, que había mandado, o sea, de haber mandado asesinar a su hermano, por haber matado a su hermano, ¿ya? También lo mataron por haber sido de repente una persona que tenía varias mujeres, varias esposas, eso se llama poligamia. Lo mataron también bajo el cargo de haber, de hereje, ¿no? De hereje. ¿Qué significa esto de estar en contra de la religión católica o de hablar mal de la religión católica cristiana al haber arrojado la Biblia? En fin, muchos cargos en su contra hicieron que los españoles finalmente mataran al Inca Atahualpa. Lo mataron bajo una pena conocida como la pena del garrote, ya, la pena del garrote, o conocido también como el estrangulamiento, que lo vemos acá en la imagen.
Esto ocurrió, jóvenes, al siguiente año de su captura, o sea, en el año de 1533. Ya, ojo que fue capturado en 1532 y fue, digamos, estrangulado en el año de 1533. También vamos a ver, jóvenes, vamos a analizar acá cuáles fueron las causas por las cuales cayó o fue derrotado o fue conquistado el imperio del Tahuantinsuyo. Una de las principales causas ya fue la superioridad no numérica, ojo, de personas, sino la superioridad tecnológica. Los españoles, ¿no? Por ejemplo, los conquistadores usaban armamentos de metal, que era imposible que una lanza de repente le impactara en el cuerpo. También llegaron con caballos, que fue una estrategia muy importante para derrotar a los indígenas, a los incas. Trajeron perros salvajes que devoraban a los humanos, sobre todo a los indígenas. Esa fue una de las causas, la superioridad tecnológica y también la superioridad en los armamentos que trajeron. Trajeron armamentos, digamos, ya para la época, modernos, mientras los españoles traían cañones, falconetes, especies de armas, ¿no? De fuego, los indígenas todavía usaban honda, usaban lanzas, ¿ya? También otra de las causas fue que los españoles trajeron enfermedades, muchas enfermedades. Una de ellas fue una epidemia muy nefasta para los incas que mató millones de indígenas, fue la viruela. ¿Ya? Los españoles trajeron esta enfermedad llamada la viruela, que a los indígenas que eran inmunes a estas enfermedades europeas, cuando se contagiaban y no tenían defensas, automáticamente morían. ¿Ya? Esta famosa epidemia, la viruela, incluso mató al inca Huayna Cápac. Otra de las causas por la cual los españoles conquistaron fácilmente el Tahuantinsuyo fue porque dentro del imperio incaico habían luchas internas, pugnas por el poder entre la familia de Atahualpa y la familia de Huáscar, haciendo que los ejércitos de ambos se enfrentaran y debilitaran el imperio incaico. Entonces fueron las causas más importantes: la superioridad tecnológica, la superioridad en armamentos, las enfermedades y las epidemias y los enfrentamientos internos que tenía el imperio Tahuantinsuyo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta conquista del Perú? Por ejemplo, una de las consecuencias es que cambiaron muchas cosas después de la conquista. Una de ellas fue el idioma, el quechua, que se hablaba en nuestro país. Con los incas dejó de hablarse en su totalidad porque los españoles impusieron que se hablara el idioma castellano. Otra de las consecuencias fue que también se dejó en cuanto a la religión, ya no se adoraba al sol o a los seres de la naturaleza, sino los españoles trajeron su propia religión, que fue el catolicismo o el cristianismo, la adoración a Jesús, ¿no? La creencia en la Biblia, y todo ello a partir de la conquista del Tahuantinsuyo se empezó a cambiar en nuestro país, ¿no? El gobernante ya no iba a ser el Inca, ahora los gobernantes iban a ser los españoles. El primer gobernador del Perú, ¿no? Durante la conquista fue Francisco Pizarro, ¿ya? El dominio fue completo, tanto económico como político. Ahora los españoles ya le daban más prioridad a la minería, ¿no? Aparece pues la famosa mita minera. Jóvenes, entonces tenemos aquí cuáles fueron las causas y las consecuencias de la caída del Tahuantinsuyo. Y para culminar, pues vamos a desarrollar, o van a desarrollar ustedes, algunas actividades retadoras para que puedan presentar como evidencia. La primera pregunta es: mientras los españoles viajaban de Panamá a Perú,